Mario, ¿hoy hablaremos de tú o de usted? Pues yo creo que de tú, para no ser demasiado formales. Porque el respeto no tiene nada que ver con un pronombre, ¿verdad? No, yo creo que no. Pero digamos, el tuteo, que es muy generalizado en España, pues yo creo que produce una cercanía, ¿no?, entre las personas. Yo lo agradezco. Si te parece, vamos a sentarnos. Voy a permitir que te sientes tú primero por allí. Porque entiendo que todo lo que hay en la vida está en los libros. Todo lo que buscamos y las sensaciones, los sentimientos, las Está en los libros, sin ninguna duda. Y yo creo que, digamos, la imagen no rivaliza con los libros. La imagen, que es hoy día pues el centro de la diversión, del entretenimiento, ¿no? No te da nunca, digamos, la información que te dan los libros. Yo creo que es muy incompleta, es más intensa, seguramente las imágenes son mucho más intensas que las frases, pero al final lo que queda en la memoria son las ideas que te dan los libros, ¿no? Y no todos los libros, sino ciertos libros, por supuesto, ¿no? Hasta en eso hay que saber elegir. Hay que saber elegir, sí. Hay muchos libros que no te dejan ninguna huella, pero algo queda de todas maneras de la lectura. Creo que la lectura para mí sigue siendo todavía el placer supremo, ¿eh? Y lo que más me angustiaría no es la muerte, sino la ceguera. Perder, por ejemplo, la capacidad de leer, eso me angustia terriblemente. Y eso, digamos, para mí es un signo de vejez, porque eso no he tenido esa preocupación nunca antes, ¿no? Pero en cambio ahora, sí, la idea de la ceguera, la idea de no poder leer, eso sí me angustia muchísimo, ¿sabes? ¿Y ves bien de momento? Sí, ¿no? Por favor. No, y tengo buena vista. Creo que verás no. mejor que yo y todo. Y yo creo que para mí los libros han sido sobre todo un gran placer. Desde que aprendí a leer, yo creo que mi vida cambió de una manera extraordinaria. Yo aprendí a viajar con los libros. Por ejemplo, vivíamos en Cochabamba, en Bolivia, una ciudad de provincias, ¿no? Y la lectura fue algo maravilloso porque el mundo se me abrió. Empecé a viajar no solamente en el espacio, sino también en el tiempo, a retroceder, a ir hacia el futuro. Y fue algo realmente extraordinario, ¿no? Yo siento que mi vida cambió, se enriqueció muchísimo. Y tengo una anécdota muy divertida de esa época, porque mi mamá, que era muy buena lectora, tenía un libro de Neruda en su velador. Y entonces a mí me había prohibido leerlo, que era la mejor manera de incitarme a leerlo, de todas maneras. Y entonces yo recuerdo que yo hojeaba ese libro, pues cuando ella no estaba allí, y yo creo que descubrí por qué me prohibía ese libro. ¿Y por qué? Y entonces era por unos versos donde Neruda decía: mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar al hijo del fondo de la tierra. Y yo decía, ahí hay pecado. Seguro. En algún momento hay pecado, pero no sabía qué pecado, ¿sabes? ¡Qué maravilla! Yo, Mario, tengo que reconocerte, hay muchas cosas que admiro de ti, ya no solo como escritor, sino tengo que reconocerte que te considero un ser libre. Tú con tus 80 y ¿cuántos? 85. Yo tengo 43. ¡Qué jovencita eres! Tú eres más joven, tú eres más libre que yo. Tú eres más libre y más joven que yo. Eres un hombre libre, que dice lo que quiere. Bueno, la lengua no te la muerde. La libertad es una cosa que yo tardé en conseguirla, ¿eh? Porque ¿Es cuestión de tiempo? Cuando era muy jovencito, yo nací en una familia que fue muy, digamos, que estaba muy contra las dictaduras. Y había una dictadura militar en el Perú, cuando yo recuerdo, pues eran los años de Odría, lo que llamamos el ochenio, porque duró 8 años esa dictadura. Y entonces
todo ese ambiente era un ambiente muy rebelde, muy, digamos, enemistado con la... y yo fui a la Universidad de San Marcos, que era una universidad muy popular y que tenía una tradición insumisa, muy rebelde. Y entonces, y nunca me he arrepentido de haber ido a San Marcos. Había, pues, quizá mejores profesores en la Universidad Católica, pero en San Marcos tú estabas realmente Tocando sumido suelo, ¿no? en el Perú. Claro, claro, tocando tierra. Ahí había cholos, negritos, japoneses, muchachos campesinos que venían del campo, ¿no? Que hablaban quechua, por ejemplo, que hablaban muy mal el español. Y entonces era conocer el Perú, realmente el mundo de la... Bueno, ahora hay una integración mucho mayor, pero digamos, en esa época, pues la clase media estaba muy separada del resto del Perú y no sabías en qué país vivías. Y entonces, en San Marcos, yo descubrí el verdadero Perú, ¿sabes? ¿Por qué está tan mal visto por parte de muchos el cambiar de opinión? El que uno con 20 no opine lo mismo que con 40 Pues y con yo 40. no lo entiendo, yo Pero no lo sucede, entiendo. sucede. Digamos, yo he cambiado de opinión muchas veces. Yo fui comunista cuando era sanmarquino y después pues fui descubriendo que el comunismo no era lo que yo pensaba, que había una pérdida de libertad dentro de las sociedades comunistas. Y entonces, por eso te decía yo que la libertad yo la he conquistado poco a poco. Y ahora sí estoy muy identificado con la libertad, porque creo que, digamos, la falta de libertad es lo que asfixia a un país, que las peores tropelías se pueden cometer cuando no hay libertad por parte de los gobiernos, ¿no? Entonces creo que la libertad es absolutamente indispensable, ¿no? Bueno, como la libertad que hay en España, ¿no? En España, pues, es un país libre. Cuando yo vine por primera vez, España no era libre. España, yo vine en el 58 con una beca para hacer el doctorado aquí en la Complutense, y me acuerdo, España, pues, la libertad no tenía nada que ver con este país, Ni ¿no? estaba ni se la esperaba, ¿no? Por aquel entonces. Sí. Y daba la impresión de que nunca iba a salir, y sin embargo, pues fíjate, salió, y ha habido una época extraordinaria en España, en que el mundo entero estuvo mirando a España con gran admiración, con gran sorpresa también, porque pensaban que este país no iba a acostumbrarse tan rápidamente a vivir en libertad, ¿no? No, yo me acuerdo mucho cuando el mundo entero miraba a España con gran admiración, con gran respeto por la transición tan pacífica que había sido, ¿no? Y ahora cuando tú vas por el mundo, Mario, tú que viajas tanto y conoces a tanta gente, cuando hablan o te preguntan por España, ¿tú qué les dices? ¿Cómo estamos Pues yo aquí? les digo que España es un país libre, que los españoles se han acostumbrado con mucha naturalidad a la libertad. Hombre, hay una vida política que es muy intensa y que es a veces un poco violenta. La crispación, ¿verdad? A veces un poco violenta, pero España es un país moderno, es un país que se ha adaptado a la modernidad de una manera muy fácil, muy rápida, lo cual quiere decir que había avanzado en la dictadura de Franco, había avanzado de todas maneras desde el punto de vista social, desde el punto de vista intelectual, ¿no? Hombre, yo me acuerdo los 5 años que viví en Barcelona. En ese tiempo, pues, Barcelona era la capital cultural de España, ¿no? Y entonces los españoles iban a Barcelona porque se sentían más en Europa. Cierto. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Cuántos cambios en Barcelona, ¿no? Es una ciudad que yo quiero mucho porque tuve ahí amigos espléndidos. Y se produjo en Barcelona en esos años, estoy hablando de los años 70 más o menos, un fenómeno muy interesante, porque españoles y hispanoamericanos prácticamente se daban la espalda desde la Guerra Civil. Curioso. Y en los años 70
se produce un reencuentro entre españoles e hispanoamericanos y en gran parte yo creo debido a dos personas, ¿Qué fueron? Carmen Balcells La y editora. Carlos Barral, Editores. el editor, poeta. Bueno. Y entonces es Barcelona donde se produce este encuentro, este reencuentro, y eso le dio a Barcelona una vida intelectual muy rica. ¿Ah? El independentismo prácticamente no existía en Barcelona. Yo estuve 5 años viviendo allá y creo que no conocí a un independentista nunca, porque en Barcelona la gente lo que aspiraba era a la democracia, a la libertad. Y entonces, algo que no se llegó a realizar totalmente, la idea era que esa libertad que vendría, Sí. que era inminente, tendría a la cultura Como motor. como motor. Eso no ha ocurrido exactamente así, pero era una idea muy bonita que le dio a Barcelona pues una vida intelectual muy rica, muy diversa y muy europea en cierta forma, ¿no? Mario, cuando pase el tiempo, ¿qué es lo que has aprendido de la vida? Una lección de vida que no se te haya olvidado y que la tengas siempre muy presente. Pues mira, que las ideas son muy importantes, pero que las ideas no lo cubren todo. El caso de Alemania, por ejemplo, el caso de Alemania, yo he vivido en Alemania, es un país enormemente culto, es un país que tiene una gran pasión por la música, por la filosofía, y sin embargo, ¿cómo explicas tú el fenómeno de Hitler? Es algo tan incomprensible. ¿Cómo asocias tú ese país culto, con una tradición muy rica? ¿Qué pasó? Yo creo que en un momento dado una sociedad pierde enteramente esa libertad y el nacionalismo, que yo creo que es una de las grandes taras de la humanidad, se apodera de una sociedad y la transforma y la convierte en lo que fue Alemania en la época de Hitler, ¿no? Bueno, había muchos alemanes que por supuesto resistían, pero el grueso del país siguió a este loco, a este delirante personaje. Y bueno, el resultado, pues, ¿qué fue? El resultado fueron millones de muertos en el mundo. Bueno, España, pues España ha tenido durante tantos años una dictadura que era feroz, ¿no es cierto? Una dictadura que era terrible y que sin embargo, digamos, el grueso de los españoles, bueno, el grueso, había un exilio muy grande, ¿no? Y había un resentimiento muy fuerte, pero de todas maneras un sector muy importante de la sociedad española se compró, digamos, las ideas de la dictadura y las vivió desde adentro, con pasión. Es algo que a mí me horroriza, ¿sabes? Que una sociedad pueda caer de pronto, digamos, en esa locura que es el fanatismo, ¿no? Bueno, en América Latina hemos vivido ese fenómeno, ¿no? A los dictadores en muchos casos han sido populares, que es algo que a mí me revuelve pensar que América Latina, siguiendo a los dictadores, pero el caso de Venezuela, el caso de Cuba, el caso de Nicaragua, oye, son casos verdaderamente terribles, ¿no? Se cometen brutalidades espantosas contra la gente independiente y sin embargo, pues el mundo no interviene, ¿no? No, el mundo está en otras cosas. Estamos aquí compartiendo este ratito contigo. Yo te agradezco porque este es tu lugar de trabajo, ¿no? Me han dicho que te levantas muy temprano, ¿verdad? Yo me levanto muy temprano. Yo me levanto a las 5:30 más o menos y estoy generalmente en mi escritorio a las 6. Y entre 6 y 8 para mí son las 2 horas mejores del día, porque veo amanecer y sobre todo porque escribo. Esas 2 horas yo las paso escribiendo y me siento realmente muy inspirado en esas horas. Hay un silencio maravilloso en la casa y a mí me gusta mucho ver el amanecer. A las 8 salgo a caminar, pero esas 2 horas
yo creo que aprovecho mejor el día, ¿sabes? ¿Y el amor a los 85 cómo se lleva? Bueno, hablo del amor, es un viejecito ya. 85 años ya es una edad muy respetable. ¿Cambia el concepto del amor cuando pasa el tiempo, Mario? ¿Cambia ese concepto? Pues, hombre, tienes una cierta nostalgia, ¿ah? Y al mismo tiempo tienes una mayor serenidad. Ya el amor no te produce, digamos, esos terremotos que te producía cuando eras más joven. Pero sí uno recuerda las grandes pasiones que ahora parecen pues muy pequeñitas en comparación con lo que viviste, ¿no? Pero no, digamos, tengo nostalgia, pero no angustiosa, ni muchísimo menos, no. No, yo creo que cada edad tiene su recompensa, si es que te adaptas, encuentras una manera de vivir con tu edad, pues uno sobrevive. ¿Eh? Hay que saber adaptarse a las limitaciones que da cada época, sí, ¿no? Y cada sí, momento. Sí. Y creo que es muy importante que uno sepa cuál es su edad. No puede hacer las cosas de un chiquillo, un viejecito, porque es ridículo, ¿no? Entonces, aunque a veces tengo ganas de hacer cosas de chiquillos, pero me contengo. ¿Tú eras de los que pensaba que después del COVID el mundo iba a ir mejor, que nos iba a hacer mejor personas? Pues yo creo que nos va a hacer más responsables, más serios. ¿Ah? Estábamos demasiado entusiasmados con los logros que habíamos conseguido y yo creo que esta epidemia pues nos ha revelado las grandes limitaciones que todavía tenemos, sobre todo en el campo de la salud, ¿no? Entonces yo creo que nos va a hacer más modestos y ojalá nos haga en la práctica dar mucha más importancia, ¿no? a la investigación científica, porque digamos, lo que nos ha demostrado el coronavirus es que somos muy vulnerables, que todavía las epidemias pueden causar estragos, que hay miles de personas que han perecido. Ahí no ha conocido ni de clase social, ni de edades. No, ha sido... Sí. No, pero muchos amigos he perdido yo con esta pandemia, ¿sabes? Tú te has cuidado, ¿verdad? Sí, sí. Yo me he cuidado mucho. Sí. Bueno, nos cuidamos en la casa. Felizmente tocaré madera. Mario, para nosotros es un placer esta charla contigo. Y me gustaría Oye, pues te agradezco muchísimo. Entregarte... ¿Y esta llave qué bonita es? La llave de tu casa. Ah, y aquí están los tres... las tres puertas, ¿ah? Las tres puertas.